Presentamos en este vídeo un acercamiento a la discapacidad auditiva. Se trata también de un breve resumen de las características más importantes a tener en cuenta, como en el caso anterior de la discapacidad visual, algunos conocimientos elementales para tener en cuenta por el maestro o profesor de una aula ordinaria si tuviera en clase algún alumno con discapacidad auditiva. Igual que en el caso anterior de la discapacidad visual, los contenidos están recogidos de la asignatura de Discapacidad Sensorial, Visual y Auditiva del Dr. Bañul para el Máster de Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana de la Universidad Internacional de Valencia. La sordera, la falta de audición, la discapacidad auditiva, en cuanto a deficiencia se refiere a la pérdida o anormalidad de una función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo. Esa discapacidad para oír implica un déficit, lógicamente, en el acceso al lenguaje oral. La afectación de la discapacidad auditiva supone una limitación tanto en la comunicación, en el lenguaje, en la expresión lingüística y, por tanto, del pensamiento. Y se clasifica según unas variables que están determinadas en función de unos factores tanto internos como externos al niño. La evaluación de la discapacidad auditiva puede ser clasificada según distintos criterios. En cuanto al momento de la aparición del déficit auditivo, por ejemplo, que es muy diferente la situación de que sea un déficit prelocutivo, es decir, antes de la aparición del lenguaje, o un déficit poslocutivo, motivado por cualquier factor externo posterior a la adquisición del lenguaje. Según la localización de la lesión, hablamos de hipoacusia de transmisión o pérdidas transitorias o hipoacusia neurosensorial o hipoacusia mixta, y según la intensidad de la pérdida auditiva, hipoacusia leve o ligera, o la pérdida van en distintos grados hasta la pérdida total. En cuanto a los aspectos evolutivos de la deficiencia de la deficiencia auditiva, la discapacidad auditiva profunda y temprana lógicamente influye en el desarrollo global y cognitivo, pues impide la adquisición del lenguaje de forma natural, lo que repercute en la estimulación cerebral y el proceso psicológico del niño, evolutivo del niño. Podemos afirmar, sin embargo, que la deficiencia auditiva no impide el desarrollo intelectual, son capaces de alcanzar los mismos niveles de inteligencia y pueden tener las mismas metas. Pero al carecer del aspecto sonoro, su desarrollo será más lento y menos flexible. De la audición. Las necesidades educativas especiales que tienen los alumnos con discapacidad sensorial, sea visual o auditiva, se pueden resumir en una serie de puntos muy sencillos, pero que hemos de tener en cuenta porque muchas veces nos podemos dejar llevar por el marco general y no atender convenientemente estas necesidades. Por ejemplo, es importante y es necesaria recurrir a estrategias visuales y aprovechar al máximo los restos auditivos. También es necesario incrementar sus experiencias con mayor riqueza de información. Lógicamente, es necesario acceder a un sistema de comunicación funcional y temprano, asegurar el desarrollo de su identidad y su autoestima y necesidad de aportarle mayor información sobre normas y valores. En cuanto a las orientaciones educativas, pues hablar despacio, alto, claro y mirándole, situarlo en primera fila cerca del profesor y de algún compañero con buena letra y orden, de manera que si se queda atrás pueda copiar, asegurarse que mira al profesor cuando habla, proporcionar apoyo visual y gestual, en fin, conseguir un ambiente silencioso en clase, estimular la lectura, iniciarse en la lectura de signos. Y en cuanto a los enfoques metodológicos, pues podemos, en cualquiera de los casos de cualquier discapacidad, incluso en el aula ordinaria, sin atender a ninguna discapacidad concreta, sería muy importante utilizar una metodología activa de enseñanza, como por ejemplo la clase invertida,
que facilita la participación de todo el alumnado y este es agente activo del aprendizaje. Este tipo de método fomenta la autonomía, la implicación y la autorregulación del alumno, cosas fundamentales para asegurarse digamos, la atención y la motivación del alumno con discapacidad auditiva. En cuanto a los métodos de comunicación que podemos encontrar, hay distintas posibilidades también según las condiciones de estos niveles que hemos dicho antes, de leve hasta más grave de deficiencia, y podemos recurrir a distintas formas de comunicación. La comunicación bimodal, que puede ser oral y auditiva, aprovechando los restos auditivos que tenga, o también oral y visual, como recurriendo a la lectura de signos, la lectura labial, los gestos, etc. Se proponen ahí distintas páginas en las que podemos encontrar información sobre estas formas o estos métodos de comunicación. También la palabra complementada y métodos gestuales, lógicamente, que han existido siempre, y métodos mixtos, que se utilicen distintos métodos, modelos de comunicación, modelos comunicativos. Es importante también señalar que la aplicación del DUA, como digo, es válida para todos los alumnos, sea con discapacidad o sin ninguna discapacidad, y sería, por tanto, importante hacer accesible en toda su extensión todo lo que supone la vida diaria del niño en el centro. Así hay que hacer accesible el centro, buscando la señalización visual a través de logos, señalización visual a través de luces para marcar los distintos tiempos del horario escolar. En cuanto a la accesibilidad en el aula, situar al alumno en primera fila cerca de la pizarra, evitar ruidos y movimientos bruscos, utilizar múltiples opciones de gestión del aula con diseños flexibles, agrupamientos por parejas, por grupos cooperativos, visibilizar en el aula el alfabeto dactilológico español o imágenes de la palabra complementada, acceso a la lengua de signos, accesibilidad de los materiales, presentando los contenidos en forma verbal, visual y multimedia, de los objetivos, teniendo como referencia los objetivos generales, exactamente igual que en el caso de la discapacidad visual. La taxonomía de Bloom nos ayuda a poder concretar exactamente los objetivos adaptados a las capacidades, a las competencias de los alumnos, al nivel de competencia de los alumnos, y también es necesario hacer accesibles los contenidos y las actividades. Por ejemplo, ahí también tenemos el modelo de Labo que nos ayuda para plantear distintos tipos de actividades. Finalmente, accesibilidad de la evaluación, según rúbricas, siguiendo rúbricas conocidas por los alumnos y procurando avanzar hacia la coevaluación y la autoevaluación. Ahí aporto también alguna bibliografía, unas referencias bibliográficas fundamentales, importantes y básicas para acceder al conocimiento de esta discapacidad. Y finalmente, añado aquí algunos recursos TIC para discapacidad auditiva, por ejemplo, en archivos CSIC, recogen el número 29, un artículo de Teresa Garzón y Cinta Camacho, recursos técnicos para el alumnado con discapacidad auditiva, en el que se analizan las distintas ayudas técnicas, aparatos electrónicos, así como programas informáticos que facilitan la adquisición del lenguaje. Y la página de la Universidad Internacional de La Rioja, que analiza las distintas barreras con que se encuentran los niños con discapacidad auditiva y analiza distintos programas y estrategias con los que se puede contar.